Listo, entonces, buenas tardes nuevamente. El día de hoy vamos con nuestra tercera sesión. Lo que vimos la última vez se refería al planteamiento del problema, del cual yo mandé una tarea que era un pequeño texto donde debería constar pues las preguntas de investigación, así no sé, de una manera explícita. Debería estar pues muy bien especificado cuáles son los objetivos específicos del objetivo general. Recuerden que les mencionaba que el objetivo general es el que da el título a su tema de tesis a final de cuentas, o es potencialmente el título, ¿no? Entonces estábamos hablando siempre de hacer una investigación cuantitativa por el hecho de que estamos en carreras de ingeniería. Por esa misma razón, como parte del diseño de tesis, necesitamos tener un plan de proyecto bien definido. Recuerden que a diferencia de lo algo cualitativo, acá los pasos están muy bien definidos, ¿verdad? Y ustedes lo deben haber visto en los papers, artículos que han leído, ¿no? Luego de una introducción, pues, que prácticamente es un planteamiento del problema, la introducción del paper, donde nos describe el objetivo del problema, tenemos nosotros, pues, una revisión de literatura y casi siempre siguen estos pasos. Luego tenemos la metodología, que es qué se produjo y cómo se produjo. A veces no estamos inventando algo desde cero, pero estamos utilizando algo que ya existe y lo unimos con otras cosas que también existen, y de esa manera, pues, juntamos esos métodos de técnicas, ¿no es cierto?, para poder proceder con nuestra investigación. Entonces, esos métodos o técnicas, así no sean propias nuestras, al integrarse nos ayudan, y eso tiene que estar bien especificado en el artículo. Básicamente después se trata de implementar alguna cosa, sea de forma física o por un software de computadora, etc. Y a partir de eso podemos hacer ciertos experimentos para tratar de contestar las preguntas de investigación y para tratar de probar nuestra hipótesis. Que recuerden que la hipótesis no es más que lo que nosotros creemos que es la respuesta a las preguntas. Entonces tenemos alguna idea de cómo responderlas y por lo tanto los experimentos van dirigidos a tratar de responder esas preguntas y tratar de probar si la hipótesis es cierta o no. Si es que se acepta o se rechaza, y no siempre en los proyectos, bueno, ni siquiera de tesis. En general, investigación no quiere decir que si rechazamos nuestra hipótesis hemos llegado a nada. Por el contrario, puede ser de que la investigación sea un nuevo medicamento para el COVID-19 y al final de la investigación concluimos de que en realidad no sirve. Eso no quiere decir que la investigación no sirvió para nada. Si bien nuestra hipótesis acerca de que ese medicamento sí servía no fue cierta, pues esta investigación justamente nos sirvió para conocer eso de ahí. Entonces, no siempre es un problema esto de no encontrar una respuesta afirmativa a la hipótesis. Pero lo importante es que los objetivos estén bien planteados, tanto como las preguntas de investigación. Lo que vamos a ver hoy, continuando con esto, es a partir del objetivo general y de los objetivos específicos, pues vamos a definir cuáles son las tareas de investigación que yo voy a tener. ¿Qué es todo lo que voy a hacer acá, no? ¿De qué se trata el proyecto? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y a partir de eso podré recién definir realmente tiempos, costos, si es que necesito ayuda de otras personas y si realmente es viable o no. Puede ser que por costos no sea viable, por tiempo no sea viable o simplemente porque la tecnología actual no lo permite. Puede ser uno de los casos. Obviamente estas herramientas de gestión de proyectos se comunican normalmente con otras herramientas más, sí, para acceder a repositorios, para poderse comunicar, y esta es pues una forma relativamente ordenada, digo relativamente porque nunca es perfecto, de poder llevar a cabo un proyecto en forma a distancia, que es lo que nos está tocando a todos ahora, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, a partir de los objetivos, que es el general y los específicos, tenemos el título del proyecto, ¿verdad? Y podemos planificar pues nuestras tareas, es decir, tener nuestro plan de trabajo, del cual obtendremos el cronograma, como les dije, los hitos y las tareas, que ya voy a explicar inmediatamente. En gestión de proyectos se utiliza generalmente, que no es la única manera, pero esta forma de poder organizar las tareas es una estructura de despliegue de trabajo. No me alcanzó el nombre acá arriba, no es struct, es structure. Y básicamente pues una forma ordenada y jerárquica, es decir, jerárquica quiere decir que es en forma de árbol, ¿verdad? Es jerárquica para poder relacionar pues las tareas que tengo yo.
Entonces, ¿qué normalmente tengo yo aquí? Yo tengo hitos, pues hitos son las fases o las etapas del proyecto, ¿verdad? Entonces, cada vez que cumplo un hito, paso a la siguiente fase. Para ustedes ahora mismo, pues un hito puede ser el diseño de tesis. Luego de que pase esta etapa de poder elaborar el diseño de tesis, el documento de diseño, pues entrarían a una etapa en la que empezarían, por ejemplo, a leer más, a empezar a probar ciertos métodos. Sí, así varias etapas. Generalmente al final de cada una de estas etapas tengo yo un entregable. Entonces, digamos que yo me reúno con mi director de tesis y quedo en hacer unas 4 o 5 cosas de aquí a unas 2 semanas. Y esas 4 o 5 cosas me permiten tener un entregable, ¿no? Si hacemos una analogía con una construcción de una casa, puede ser que el primer entregable sea los planos. Tiene que ser en sí estos hitos de acá procesos completos. No es mi intención dejar nada a medias ni empezar con otra etapa que le voy a dejar a medias. Tiene que ser una etapa completa. Puede ser otra etapa más que sea únicamente la obra tosca, ¿de acuerdo? Únicamente la cubierta y de ahí los detalles y los acabados, para hacer una analogía. Entonces siempre tengo yo un entregable, algo que sea bien medible. Recuerden que como son procesos cuantitativos, todo es muy bien medible, ¿verdad? Estos hitos van a contener varias tareas y en sí pues son las tareas las que definen los tiempos para cada hito, ¿no? Y cada tarea tendrá un responsable, tendrá un peso en horas, en esfuerzo, y estará contenida dentro de un hito y podrá tener incluso subtareas, ¿verdad? Es posible que yo para mi proyecto tenga que contratar un programador. Es una idea, porque tengo ciertas tareas de programación que yo no las puedo cumplir y esta persona me va a decir cuánto se demora en cada tarea, ¿verdad? Entonces resulta que si yo sumo todas las tareas de programación y me da unas 40 horas, estas se suman a otras tareas más y recién ahí podré tener cuánto tiempo me demoro en mi primer hito, ¿verdad? Entonces realmente es como que yo cojo desde lo más abstracto, lo que está a más alto nivel, ¿verdad? En mi proyecto, y voy dividiendo las cosas, rompiéndolas en más tareas, más tareas. De momento que ya llegué yo al fondo de la estructura jerárquica, empiezo a colocar pesos en horas y luego esos pesos en horas me empiezan a ayudar a definir cuáles son los verdaderos tiempos de las tareas que se encuentran más arriba, ¿no? Y del proyecto en sí. Es normal, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, ¿en cuánto tiempo me entregue esa casa? ¿Qué es lo primero que nos va a preguntar la persona? A ver, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Y empezamos a partir pues en bastantes tareas, ¿no? Y decimos, bueno, hay que colocar esas puertas y luego la persona capaz que divide en subtareas va a decir, ok, estas de acá tengo que mandarlas a componer y estas otras de acá tengo que mandarlas a hacer desde el inicio, me va a tocar lacarles, etcétera. Y ahora que ya tengo en subtareas, pues puedo yo decir, bueno, en la lacada de las puertas les tengo para una semana. Sí, la construcción de las otras puestas les tengo en 2 semanas y recién ahí pues tengo yo cuántas horas me puedo demorar en todo eso. Y luego que sumo todas las tareas que tengo para hacer la casa, ¿verdad? Voy a poder saber recién ahí cuánto me voy a demorar en todo el proyecto. ¿De acuerdo? Escogimos el proyecto, lo partimos en muchas tareas y luego de que estamos en el nivel más bajo empezamos a colocar horas para poder de ahí subir y saber el tiempo de todo. Es mucho más fácil definir los esfuerzos cuando se divide el trabajo, ¿verdad? Entonces, les había dicho, tengo hitos que son las etapas, se dividen en tareas, ¿verdad? Es una estructura jerárquica, quiere decir que es de árbol. Generalmente hay software que está muy fácil de utilizarlo para esto de acá y más les voy a indicar un software que es gratuito completamente, que no les va a costar absolutamente nada. Y lo bueno de ahora es que el software es muy colaborativo y por lo tanto pueden involucrar también a su director de tesis y a las otras personas que les va a ayudar de cualquier manera en el proyecto para que estén siempre coordinados, ¿verdad? Bueno, entonces este es un pequeño ejemplo, por ejemplo, de una estructura de despliegue de trabajo. Tengo acá como título, digamos, de mi tesis, sí, es un ejemplo, modelo matemático para la asignación de flujos de tráfico en Cuenca en tiempo del COVID-19, así lo puse yo. Bueno, ¿qué es una asignación de tráfico? Es simplemente decir qué tan llenas van a estar las calles con autos, ¿no? Entonces estos flujos generalmente se miden en, tengo alrededor de 1000 autos por hora, tengo 4000 autos por hora, más o menos es en ese orden de ahí. Entonces resulta que la demanda ha cambiado porque tengo pues estas nuevas ordenanzas para las placas, o en general pues la gente ya ha entendido que tiene que contaminar menos, se mueve más en bicicleta o hace más pedidos a domicilio, etcétera. Entonces la demanda de movilidad que había antes ha cambiado, es diferente. Si yo quiero medir eso de ahí,
pero quiero construir pues un modelo matemático para eso, ¿no? De manera que el modelo matemático yo le pongo la demanda que tengo ahora, le pongo la red de Cuenca y me va a decir en tal calle cuántos autos por hora espero a las 9 de la mañana de entre semana, por ejemplo. Eso es una asignación de flujo de tráfico. En general he cogido yo este proyecto de tesis, por decirlo así, y lo he dividido en 4 etapas, ¿no? Tengo 4 hitos en secuencia. Entonces primero, como en cualquier artículo que estamos leyendo y a final de cuentas como en cualquier tesis, voy a hacer una exploración de literatura. ¿Y qué tengo yo aquí en la literatura? Dentro del hito de literatura voy a leer sobre las metodologías que existen ya para esta asignación de tráfico, ¿de acuerdo? Veré que hay dinámicas que cambia cada hora, hay estáticas que es para un solo día, digamos, en promedio. Y luego, bueno, me entero bien de qué significa pues estos términos de aquí, ¿verdad? Yo domino un poco ya el tema, me empapo bien de los términos que hay, de la teoría que hay detrás de eso, ¿verdad? Y luego de que tengo eso de ahí, muy probablemente lo que vaya a hacer es a leer pues artículos de trabajos que ya se han hecho, tal vez también luego de la pandemia, ¿verdad? En otras ciudades, y tal vez me interesa que sean en ciudades medio parecidas, capaz que aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Y empiezo a encontrar que ya hay artículos de personas que ya han hecho eso, tal vez que lo implementaron en Colombia, yo qué sé, algo así, ¿verdad? Y me va a también dar ideas, bueno, a ver, ¿por qué seleccionaron eso? ¿Cuál era la idea? Ellos tienen estos modelos, ¿por qué no seleccionaron estos otros? Capaz que se apegaba más a su realidad o alguna razón, ¿no? Entonces yo tengo que leer bastante, ¿verdad? Tengo que enterarme bien de qué se trata el asunto, porque de alguna manera tengo yo que enterarme del estado del arte. El estado del arte es dónde están las cosas ahora, ¿no? No voy a leerme un libro de hace 30 años, sino quiero ver qué es lo que pasa actualmente, y para eso tengo que leer artículos, ¿verdad? Entonces es el primer hito. Y aquí voy a tener mi primer entregable. Mi primer entregable va a ser muy probablemente mi director de tesis. Se supone que ya pasamos de etapa del diseño, ¿no? Pero bueno, esto de aquí va a estar como que descrito en el diseño, y estoy como que planificando qué voy a hacer luego de que me aprueben el diseño. Entonces, esto lo voy a incluir, ¿verdad?, en el diseño, y de ahí sí ya las tareas en sí voy a empezar a hacerlas el momento en que me den el visto bueno. Sí, a eso me refiero. Bueno, entonces el primer entregable aquí me imagino que es pues una serie de resúmenes de los artículos, un listado de los artículos, y ya la parte del artículo, de mi propio artículo, ¿no es cierto?, que se refiere a la revisión de literatura, a literature review, ¿no es cierto? Entonces voy a tener yo que es un par de hojas donde está puesto ahí, y ya como les había indicado la última vez, capaz que utilizando algún software como Zotero o relacionados, ¿verdad?, donde están citadas dependiendo, pues están agrupadas por algún tópico, ¿no es cierto?, esa literatura, y están ordenadas en forma cronológica por año, etcétera, normal, ¿no es cierto? Entonces mi primer entregable. Luego de que ya pasé con esa fase, voy a la siguiente fase y digo, bueno, ahora sí voy a implementar. Resulta que en mi desarrollo de mi modelo matemático no quiero empezar pues a imaginarme desde cero. Me acabo de enterar que ya hay cosas hechas, que simplemente voy a calibrar el modelo. ¿Sí? Calibrar el modelo quiere decir, mi modelo matemático tiene ciertos parámetros y voy a calibrarlos para mi realidad, ¿verdad?, para mi contexto, que me sirva pues en el contexto de Cuenca, por ejemplo. Entonces yo cojo e implemento, o sea, codifico en este ejemplo de acá, ¿no es cierto?, me hago un par de programas de computador, un par de algoritmos para comparar pues los que más me resultaron, o es un solo modelo pero con diferentes modificaciones, ¿verdad? Ya codifico. Entonces se me ocurre que primero voy a hacer una selección de aquellos métodos que me convencieron en mi revisión de literatura, ¿verdad? Luego de eso de ahí pues cogí, ya programé yo, codifiqué uno o dos, dependiendo, y luego de eso de ahí pues hice mis pruebas. Acá pongo como, capaz que al inicio hago con datos ficticios, sintéticos. Los datos sintéticos igual estadísticamente deben ser parecidos a los reales, pero por ahora capaz que para probar nada más si vale, pues lo hice así. Luego en los experimentos utilizaré reales. O sea, al inicio yo no tengo la verdadera demanda, capaz que tengo que hacer un levantamiento de la demanda mediante encuestas, etcétera, ¿de acuerdo?, para saber cuál es la verdadera demanda, porque tengo que probar mi modelo con datos reales. Y tampoco voy a tomar toda la vida haciendo eso de ahí. Así que muy probablemente haga ciertas encuestas, genere yo una matriz con la demanda, y luego eso de ahí pues le meto a mi modelo y hago mis experimentos, ¿no es cierto? O sea, al inicio capaz que simplemente para mostrar a mi director que está funcionando el modelo, pues yo cogí y me inventé los datos, ¿de acuerdo? Dije, bueno, a ver, me acaban de decir que hay 80.000 vehículos en el Cantón Cuenca, así que por lo tanto cargo esa demanda ahí, y se me ocurrió que en las horas pico
que es en la mañana y en la tarde, voy a poner más autos ahí y en el resto pues voy a poner menos autos y así más o menos es un invento justificado, ¿de acuerdo? Tiene alguna justificación, estoy siguiendo ciertas distribuciones y por lo tanto pues ya puedo mostrar algo a mi director por dar un siguiente entregable. Entonces hasta ahí llegó mi segunda fase, ¿de acuerdo? Y casi cualquier artículo que leen es así, ¿verdad? Hace literatura, la metodología y luego viene con los experimentos. Ese experimento que ya tengo listo todo para probar, está todo lo que, si algo que tenía que hacer físicamente, pues ya hice mis ajustes físicos, si tuve que colocar sensores, tuve que poner nuevos dispositivos electrónicos, yo qué sé, ¿de acuerdo? O si es software, tuve que programar, tuve que hacer alguna cosa. Y ahora sí hago los experimentos, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer primero un pequeño diseño de experimentos. Si bien no vamos a utilizar, pues no han visto pues toda una materia de diseño de experimentos, pero nos podríamos imaginar que voy a pensar pues bastantes escenarios, ¿de acuerdo? Los escenarios que son de mi interés. Y por lo tanto voy a tener escenarios como por ejemplo con baja demanda, con alta demanda, durante hora pico, fuera de hora pico, ¿de acuerdo? Tal vez con la red de tráfico actual de Cuenca o con la red modificada y tengo algunos escenarios, ¿sí? Esos son experimentos, es plantearse escenarios y luego ejecutarlos, ¿no es cierto? Mediante simulación, por ejemplo. Sí, entonces se me ocurrió hacer 2 experimentos, 6 experimentos, yo qué sé. Si no tiene nada que ver con software, si no es simulación, si es algo físico, bueno, pues como les decía, voy a hacer experimentos antes de implementar mi método y luego de que construí y lo implementé y comparo el antes con el después, ¿verdad? Pero bueno, podría tener más de 2 escenarios, ¿no? Tengo siempre un escenario referencial, que es como que la base, lo que quiero mejorar, el clásico, digamos, y luego tengo pues otro escenario que es luego de que implemente la mejora, por ejemplo, ¿de acuerdo? Luego haré un análisis de esos resultados, haré comparaciones entre escenarios, ¿verdad? Y diré, bueno, mi método en estos escenarios se comporta muy bien, en estos otros escenarios se comporta muy mal, así que depende. Y capaz después de eso de ahí, pues es posible hacer experimentos posteriores. Sí, porque me falta información, ¿no? Me acaba de responder ciertas preguntas, pero me acaba de crear más dudas también los experimentos que tengo y me doy cuenta que me está haciendo falta probar con otros escenarios, con otros parámetros. Entonces muy probablemente tenga que repetir los experimentos algunas veces. A veces en simulaciones tengo que repetir muchas veces y luego promediar los resultados. Típico, ¿no es cierto? Bueno, y aquí tendría mi próximo entregable, que sería pues un análisis de resultados con los experimentos que hice. Y finalmente mi última fase, y verán que ustedes también en los artículos es así, ¿no es cierto? Tuve literatura, tuve implementación, lo que es la metodología, tuve los experimentos y tengo una discusión pues de los resultados. ¿Dónde estuvo mejor? ¿Dónde no estuvo mejor? ¿Por qué creo yo que pasó esto? ¿Por qué creo yo que obtuve este siguiente resultado? Tengo que saber interpretar las tablas, los gráficos que obtuve, ¿no es cierto? Sí, entonces si era simplemente mi tema sobre encontrar los factores que afectan a tal cosa, ¿verdad? Pues en mis experimentos justamente fui probando, ¿no? Es como probar, digamos, un ejemplo de la vida real. Yo digo que dependiendo qué tan tarde me acueste, ¿verdad? Entonces hago una serie de experimentos y durante una semana me acuesto a diferentes horas y me doy cuenta si en realidad ha habido una correlación o no con la hora en la que me levanto. Y capaz que no, así que no importa qué hora me acueste, siempre me he sabido levantar tarde. Pues, pero yo planteé varios escenarios y luego discuto los resultados, ¿verdad? Obtuve estos resultados, ¿por qué será? Y capaz que me digo, bueno, resulta que la hora en la que me acuesto no ha tenido nada que ver, me acabo de dar cuenta, así que voy a hacer nuevos experimentos y ahora voy a ver si es que tengo que tomarme o no un café después de las 5 de la tarde porque resulta que eso me pone mal. Es un ejemplo nada más. Bueno, entonces voy a tener pues en mi discusión de resultados pues voy a tener gráficas, voy a tener tablas, sí, voy a tener números, tiene que ser medible, tengo que demostrar con números las cosas. En la discusión voy a decir cuándo es que resulta, cuándo es que no. Recuerden que suena más válido cuando yo pongo las ventajas y las desventajas de lo que hice yo. No es muy realista decir que lo que yo hice es perfecto y que no falla nunca y que vale en todos los casos. No puede ser. Si yo hago un diseño de algo, mi diseño va a tener falencias. Es que tiene que ser así y eso tengo que discutirlas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final tal vez pues elaboraré ya mi paper, mi informe final, mi documento científico de la tesis para mostrarle a mi director y que ya me aprueben y claro, plantearé tal vez ciertos trabajos futuros
Si estoy haciendo en formato de paper, pues justo en las conclusiones, donde yo ya respondo a mis preguntas, donde veo si realmente logré alcanzar o no los objetivos, ¿de acuerdo? También a veces digo, bueno, y la verdad yo propongo esta siguiente mejora que se hará en un trabajo futuro. Bueno, entonces acá está bien dividido, ¿no? O sea, acá tengo mi objetivo general, que al final de cuentas es el título. En base a los objetivos específicos voy a tener ciertos hitos. Sí, como les digo, tengo acá la revisión de literatura, que es un paso, y muy probablemente que yo tenga un objetivo específico que me diga, bueno, pues, determinar cuáles son las mejores prácticas o determinar el estado del arte en cuanto a modelos matemáticos de asignación de tráfico. Ese es un objetivo específico, ¿no es cierto? Y este primer hito se trata de atacar ese objetivo específico. A veces no tengo muchos, tengo 2 o 3. Y luego tal vez como parte de objetivo específico también es un ejemplo, tenía implementar o codificar en software una metodología basada en ciertas otras metodologías seleccionadas que han sido aplicadas en otras ciudades latinoamericanas. Y muy probablemente tenga otro más que sea, pues, en la fase de experimentos tengo un objetivo específico que diga determinar cuáles han sido los factores o realizar una calibración de mi modelo, ¿de acuerdo? Realizar una calibración de modelo mediante experimentos, porque le empiezo a probar y me doy cuenta que mi modelo es realista en ciertos casos, en otros casos no. Tengo ciertos parámetros que puedo calibrar para dejarle a punto a mi modelo. El último tal vez era justamente comparar, hacer una comparación con datos reales para evaluar si mi modelo realmente sirve. Y no sé, porque, bueno, me parece típico, ¿no? Si voy a realizar un nuevo modelo, pues tengo que verificar si el modelo es realista o no. Los hitos pueden estar basados en objetivos específicos, como no, puedo tener un hito al inicio que sea aprobar mi diseño de tesis y tengo varias tareas, ¿no es cierto? Y no es realmente parte de los objetivos específicos. Bueno, entonces acá está mi estructura jerárquica, ustedes pueden ver de mayor a menor, entonces he puesto objetivo general, objetivos específicos y las tareas que voy a tener. Las tareas pueden ser de bastante tipo, pueden ser tareas administrativas nada más, ¿verdad? Como aprobar tal documento. Sí, pero las he puesto ya en función a la investigación que voy a hacer. Siendo realista, voy a tener un montón de tareas más que no tienen nada que ver con investigación, sino con la parte burocrática, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, basándome en esto de acá, yo puedo utilizar ya una herramienta para poder llevar pues este pequeño plan que acabo de hacer ya al mundo virtual, ¿no es cierto? Y que sea colaborativo y que sea más fácil hacer un seguimiento a las tareas que voy haciendo. Entonces, si voy a hacer que mi plan esté en un formato de un WBS, de una estructura de despliegue de trabajo, sí, voy a poder estimar mejor el esfuerzo, porque justo acá en anterior voy a ponerle peso en horas a esta. ¿Y cuál va a ser el peso en horas del primer hito? Pues la suma de las horas de igualmente del hito 2 va a ser la suma de las 3 tareas que tengo aquí, del hito 3 de estas 3 tareas, del hito 4 de estas 3 tareas. Y el tiempo total de mi proyecto va a ser la suma de los esfuerzos o de las horas de trabajo de los 4 hitos. Todo tiene que ser coherente, ¿verdad? Entonces puedo estimar esfuerzo y puedo estimar presupuesto, claro, porque si me toca contratar a alguien y acabo de determinar que necesito una programación de 40 horas, esa persona me puede dar un costo de la hora y puedo yo estimar ya un costo, ¿verdad? Si necesito o no un servidor, si necesito comprar piezas de vehículos y alguna cosa así, todo eso podría yo, en base a las tareas, ¿de acuerdo?, poder estimar, sobre todo en base a tiempos, ¿no? Porque hay otros costos que son adquirir y comprar cosas que ya no tienen mucho que ver con el tiempo. En general, pues a la tarea también se le puede poner un responsable, que capaz de ustedes solos van a trabajar, pero si trabajan dos, pueden dividir las tareas entre dos. Voy a tener una categoría para la tarea, claro, pues puede haber tareas que sean administrativas, otras que sean de codificación, otras que sean simplemente tareas pues de análisis de datos. Y como les había dicho, que los tiempos de los hitos se calculan sumando los esfuerzos de las tareas que tienen, y si tengo subtareas, pues también, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tengo planeado para ustedes para el día viernes, es decir, van a hacer ya un pequeño bosquejo de su plan de trabajo para la tesis, para poder estimar cuánto se van a demorar. Si ya les dieron más o menos un tiempo que se debían demorar, pues me imagino que van a tratar de hacer que esté dentro de ese tiempo, ¿no? Y van a ver, incluso van a poder definir mejor el alcance. Si dicen, este proyecto tengo que acabar en 6 meses y resulta que de todas las tareas que puse me coge 8 meses, pues voy a empezar a quitar tareas y a reducir el alcance del proyecto, ¿verdad?
tengo que hacer ese análisis yo al inicio. Eso es justamente el análisis que voy a hacer, un análisis de vialidad, ¿no? Vialidad quiere decir, voy a acabar en el tiempo que me dicen, tengo el dinero suficiente para adquirir lo que tengo que comprar, claro, tengo que comprar, digamos, ciertas cosas para poder hacer este proyecto, es realista. Eso es una vialidad, ¿no es cierto? Entonces tengo que yo hacer ese pequeño estudio al inicio. Entonces este software que se ve aquí se llama Trello. Sí, hay muchos más para hacer project management, ¿ya? Yo recomendaría pues uno que sea en línea. Llevan su proyecto registrado en una hojita de Excel. No es que no les va a servir, pero esto es mucho más colaborativo, muchísimo más, ¿verdad? Entonces ya he pasado aquí solamente unas poquitas. Fijarán en el PowerPoint que yo tenía aquí, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá en el WS que yo había hecho, pues tenía estos 4 hitos y cada hito tiene pues sus tareas, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos aquí, por ejemplo, he puesto aquí en documentación una pequeña presentación de lo que se trata esta tesis. Podrían poner ustedes el planteamiento del problema aquí. He subido un archivo, supuestamente es la definición del problema, y acá puedo pues escribir comentarios acerca de la actividad que voy poniendo, ¿no? Cualquier comentario que yo necesite. Este software aquí lo pueden adquirir simplemente poniendo trello.com, creando una cuenta. Pueden luego a quien invitar poner más personas. Lo que tienen que hacer aquí es pues colocar los emails de las personas, ¿de acuerdo? Yo ya tengo creado aquí un equipo. Pueden crearse un equipo con su pareja de tesis y simplemente con su correo electrónico pues ya podrían agregarle acá y van a aparecer las 2 personas. Si les muestro por ejemplo uno que tengo aquí con más personas, fíjense, aquí tengo ya 5 personas, ¿de acuerdo? Y acá tengo mis tareas, ¿no? Entonces esto les puede servir para varios proyectos. Cada proyecto tiene su propio tablero. Entonces voy a volver acá. Les explico cómo funciona este de aquí. Tengo yo tableros que son los proyectos. Cada tablero tiene estas listas. El formato que estoy utilizando aquí de listas es muy común en metodología ágil. Básicamente, ¿qué tengo? Tengo todas las tareas que voy a hacer. Así que aquí llené todo lo que está de mi WS, lo puse aquí. Sí, he puesto solamente 3 aquí, ¿no? Al inicio va a estar así. Aquí he puesto todo. Entonces resulta que durante mi primer hito, puede ser antes, digamos que durante estas 2 semanas, planeo yo trabajar en la literatura. Por lo tanto, he jalado del backlog, que es donde están todas, hacia, esto se llama Sprint. Bueno, si quieren leer algo sobre metodologías ágiles pueden hacerlo. Entonces yo he dicho que esta semana o durante este hito voy a trabajar con estas 2 tareas de aquí. Pues, y el momento en que me pongo a trabajar con una, pues la estoy trabajando ahora, ¿no? ¿Sí? Y el momento en que se complete, pues la pasaré completado. He creado yo 2 listas acá de completar porque parece más ordenado. Puedo crear una sola o crear más. Y si se fijan aquí en cada una, sí, yo tengo aquí etiquetas que puedo crear. Entonces yo he creado 5 etiquetas que son para los 4 hitos que tenía: literatura, metodología, experimentos de resultados, y he creado también una más que dice administrativo, porque voy a tener otro tipo de tareas que no tienen que ver mucho con mis tareas de investigación, ¿verdad? Entonces puedo yo agregar pues una descripción obviamente aquí. Por ejemplo, revisar trabajos relacionados con otras ciudades. Voy a decir, me interesa trabajos hechos en Latinoamérica, es una idea. Y resulta que aquí yo subí pues uno de los papers, según yo pues es interesante, ¿no? Entonces voy agregando aquí los papers como adjuntos. Puedo añadir más adjuntos, ¿verdad? Aparte de eso, de ahí puedo hacerme un checklist. Voy a hacer uno desde cero, no se preocupen, para que vayamos viendo. Un checklist vienen a ser subtareas, ¿no? Entonces, en mis subtareas es, al menos con respecto a este de acá, es revisar pues varios papers. Entonces, a cada paper que he puesto aquí, de acuerdo, a que he puesto algunos papers, podrían estar en orden cronológico, como no, ¿verdad? Puedo ir chequeando cuando ya completo estas subtareas, ¿de acuerdo? Y acá tengo el porcentaje en el que están completadas. Otra cosa que podría hacer es, para toda la tarea, porque al final de cuentas cada tarjeta de esta acá es una tarea, puedo ponerle yo una fecha de vencimiento. Este ya está puesto, es más, o a cada subtarea también una fecha de vencimiento. Y como siempre acá pues cualquier tipo de comentarios, ¿no? Puedo hacer muchas cosas más, pero para que más o menos se den una idea. Puedo también asignar a personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo mis miembros, van a estar 2 personas, y puedo asignar que este miembro de acá sea el responsable de ejecutar esta tarea. Entonces, tengo título de la tarea, tengo el hito al que pertenece, el responsable, una descripción de qué se trata, subtareas si necesito, adjuntos si es que necesito, y por supuesto fechas de vencimiento. ¿Sí? Vamos a crear
una más. Bueno, acá tengo obviamente para otras cosas, ingresé una de metodología, como pueden ver, la misma cuestión. Le puse igualmente una fecha de vencimiento, está puesta una fecha de vencimiento esta de acá, podemos poner una más. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, para la parte de metodología tengo codificar el modelo, ¿no? Entonces podría codificar el modelo. Entonces acá donde están todas las tareas, que es este backlog, ¿no es cierto? Voy a crear uno que sea pues codificar modelo. Entonces voy a codificar el modelo, si luego de que está creada pues la tarjeta, que es la tarea a final de cuentas, me entro acá y puedo poner etiqueta, esto es metodología, ¿verdad? Es metodología, voy a asignar a un miembro del equipo, en este caso solamente estoy yo. Una descripción acá podría poner, luego de seleccionar un par de métodos, implementar en MATLAB. Es una idea. Entonces de eso se trata esto de aquí. Me doy cuenta que para codificar este modelo voy a codificar dos. Entonces pongo y creo un checklist, pongo subtareas, por ejemplo, como título, ¿de acuerdo? Y la primera es, por ejemplo, programar asignación estática, y tengo otra más que es programar asignación dinámica, y tengo otra más que es generar reporte para director. Ahí tengo, ¿no? Hasta el momento en que voy cumpliéndolas, pues las señalo como terminadas. Y puedo poner una fecha de vencimiento para cada subtarea, sino para toda la tarea, ¿no? Entonces, para toda la tarea podría poner yo que quiero que esté lista para, por ejemplo, el 30 de junio. Está demasiado, ya, pongamos el 30 de julio. Entonces tiene puesto una fecha de vencimiento, tengo puesto un responsable, una categoría que es delito en realidad, una descripción, un conjunto de subtareas. Podría agregar igualmente aquí un adjunto. El adjunto lo puedo levantar desde mi computadora o puedo acceder a Google Drive. Entonces esto sería lo más ordenado, ¿no es cierto? Entonces acá tengo yo mi Google Drive de la universidad, justamente es mi Google Drive de la universidad, ¿de acuerdo? Y resulta que acá donde dice programación C, tutorial de algoritmos, digamos que este es. Entonces acabo de subir acá, ¿no? Entonces realmente nunca se subió aquí, sino está haciendo una referencia al Google Drive, lo cual es bueno, porque quiere decir que ya no estoy ocupando aquí espacio, ¿verdad? Básicamente es eso. Entonces ustedes verán otras que yo tenía aquí de metodologías. Esta tenía para el 16 de julio, por ejemplo. Sí, acá de adjunto puse un algoritmo, es una idea. Y lo bueno de esto de acá es que también puedo yo tener un calendario. Entonces, si voy acá al calendario, me doy cuenta que para el 16 tengo que entregar la selección de metodologías. Para el 30 tengo que tener ya codificado el modelo matemático, ¿de acuerdo? Y entonces es una forma organizada de hacer las cosas. Básicamente es esto de aquí. Y como les decía, las tareas que voy aquí poniendo, voy simplemente pasándolas de tarjeta en tarjeta, ¿verdad? Aquí paso a las que son de esta semana, a las que estoy trabajando ahora, y luego las completadas, ¿no? Voy a ponerlo por acá. Y he hecho yo esta lista de aquí para tener en forma genérica cualquier archivo que necesite subir, que no pertenece a una tarea, sino es información que me es útil, como puede estar aquí el diseño de tesis, ¿verdad? Donde yo puedo tener siempre al alcance mis objetivos